El director quería expulsar a un niño por dormirse en todas las clases, pero cuando la trabajadora social visitó su casa, lo que descubrió hizo llorar a todo el personal. El golpe seco de una cabeza contra el pupitre resonó como un disparo en el aula silenciosa del segundo piso de la secundaria Benito Juárez. 28 pares de ojos se dirigieron instantáneamente hacia Miguel Ángel Hernández, quien una vez más había sucumbido al sueño en medio de la clase de matemáticas. La maestra Sofía Rendón interrumpió su explicación sobre ecuaciones lineales, sus nudillos blancos de tanto apretar el plumón contra la pizarra. Miguel Ángel. La voz de la maestra tembló ligeramente, una mezcla de preocupación y resignación. Era la tercera vez esta semana, y apenas era miércoles. Desde el marco de la puerta, el director Ramón Aguirre observaba la escena con una mueca de disgusto. Sus ojos, detrás de los lentes de marco dorado, escudriñaban cada detalle: el uniforme arrugado de Miguel, las ojeras profundas, las manchas de grasa industrial que el muchacho trataba inútilmente de ocultar en las mangas de su camisa. Miguel se incorporó sobresaltado, un hilillo de saliva conectando su mejilla con la superficie del pupitre. Las risitas contenidas de sus compañeros fueron como agujas en su dignidad. Sus ojos, nublados por el cansancio, intentaron enfocarse en los números que bailaban en la pizarra. Lo siento, maestra», murmuró, su voz ronca por el sueño y la vergüenza. «No volverá a pasar». «Eso mismo dijiste ayer y anteayer», interrumpió el director Aguirre adentrándose en el salón. Su presencia transformó el ambiente. Las risitas cesaron, reemplazadas por un silencio sepulcral. «A mi oficina, ahora». Miguel se levantó con dificultad, sus piernas entumecidas protestando por el movimiento repentino. Al pasar junto al escritorio de Ana María, su mejor amiga desde primaria, ella le dio un apretón discreto en la mano. Era su manera de decir fuerza, un gesto que habían perfeccionado durante años de amistad y secretos compartidos. El pasillo que conducía a la dirección parecía interminable. Los pasos del director Aguirre, firmes y medidos, marcaban un ritmo implacable contra el piso de cemento pulido. Miguel caminaba 2 pasos atrás, arrastrando los pies, consciente de que cada paso lo acercaba más a lo inevitable. «Siéntate», ordenó Aguirre una vez en su oficina, señalando la silla frente a su escritorio. Era una silla incómoda, de plástico duro, diseñada tal vez para mantener alertas a los estudiantes problemáticos. Miguel se hundió en ella, sintiendo el peso de 25 años de historia institucional que emanaba de las paredes cubiertas de reconocimientos y fotografías de generaciones pasadas. El director tomó asiento tras su escritorio de madera maciza, un regalo de la primera generación graduada bajo su gestión. Con movimientos deliberadamente lentos, extrajo una carpeta manila del cajón superior. Miguel reconoció su nombre escrito en marcador negro en la pestaña: Hernández Miguel Ángel, 3 reportes esta semana, 7 el mes pasado, 11 en lo que va del semestre, enumeró Aguirre, pasando las páginas una a una. Todos por lo mismo: dormirse en clase. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Miguel mantuvo la mirada fija en sus zapatos gastados, en los cordones desiguales que había tenido que anudar después de que se rompieran. ¿Qué podía decir? Que pasaba las noches entre el ruido ensordecedor de las máquinas en la maquiladora y los delirios de su abuela enferma. Que su madre llevaba 3 días sin volver de El Paso porque un retén la había dejado atrapada del otro lado de la frontera. «No, señor director», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Aguirre se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo, un hábito que Miguel había observado en visitas anteriores a esta misma oficina. Era su manera de ganar tiempo antes de dictar sentencia. «Miguel», comenzó, su voz sorprendentemente suave. «Convertí esta escuela en lo que es hoy. Cuando llegué, era el último lugar donde los padres querían enviar a sus hijos. Ahora tenemos lista de espera. ¿Sabes por qué?». Sin esperar respuesta, continuó: «Porque establecí estándares, porque me negué a aceptar excusas, porque entendí que la educación es un privilegio que debe ser valorado y respetado.
Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde se podía ver el patio central de la escuela, donde algunos estudiantes de primer año tenían clase de educación física. Hay 100 niños esperando una oportunidad para estudiar aquí. 100 niños que darían lo que fuera por ocupar tu lugar, y tú... El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su discurso. Lupita Ramírez, la nueva trabajadora social, asomó la cabeza. «Disculpe, director, me informaron que Miguel estaba aquí y...» «Señorita Ramírez», cortó Aguirre, «estoy en medio de algo importante». Pero Lupita ya había entrado completamente en la oficina, sus tacones gastados resonando contra el piso. Miguel notó que llevaba la misma blusa del día anterior, como si no hubiera tenido tiempo de ir a casa. «Es precisamente sobre Miguel que necesito hablarle», insistió ella, sus ojos oscuros brillando con una determinación que hizo que incluso el director Aguirre se removiera incómodo en su lugar. En ese momento, el timbre anunció el cambio de clase, su eco reverberando por los pasillos vacíos, como un presagio de las revelaciones que estaban por venir. «Director Aguirre, necesito mostrarle algo», dijo Lupita acercándose al escritorio con pasos decididos. Se detuvo junto a Miguel y con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento, tomó las manos del muchacho entre las suyas. «Miguel, ¿podrías mostrarle al director tus manos?» Miguel se encogió instintivamente, tratando de ocultar las palmas bajo las mangas del uniforme, pero la mirada de Lupita transmitía una calidez que lo desarmó. Lentamente, extendió las manos sobre el escritorio de madera pulida. Bajo la luz fluorescente de la oficina, las marcas eran imposibles de ignorar. Callos endurecidos, pequeñas cicatrices recientes y una quemadura circular en la base del pulgar derecho, todavía rosada y brillante. No eran las manos de un estudiante de secundaria, eran las manos de un trabajador industrial. «Esto», señaló Lupita rozando suavemente la quemadura, «es característico del trabajo con soldadoras de punto. Lo he visto antes, en las maquiladoras del sector norte». El director Aguirre se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecernados detrás de los lentes. Por un momento, algo indefinible cruzó por su rostro, como un recuerdo doloroso que se niega a permanecer enterrado. «Miguel». La voz de Lupita era suave pero firme. «¿Podrías esperar afuera un momento?» Una vez que la puerta se cerró tras el muchacho, Lupita sacó de su gastado maletín una carpeta diferente a la que el director tenía sobre su escritorio. «He estado investigando, señor director. Miguel no es un caso aislado». Desplegó sobre el escritorio una serie de fotografías, manos de otros estudiantes, todas marcadas de manera similar. Jorge Ramírez, tercer año. María Elena Soto, segundo año. Francisco Torres, primer año. Todos con las mismas marcas, todos luchando por mantenerse despiertos en clase. «Señorita Ramírez», interrumpió Aguirre, su voz tensa, «el trabajo infantil es ilegal. Si lo que sugiere es cierto...» «Lo que sugiero», cortó Lupita, «es que estos niños no están eligiendo dormir en clase, están eligiendo sobrevivir». Se acercó a la pared de reconocimientos y señaló una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba la primera generación graduada bajo la dirección de Aguirre. ¿Sabe qué más he descubierto? Que hace 30 años otro estudiante solía dormirse en clase. Un muchacho que trabajaba en la maquiladora para mantener a su familia después de que su padre los abandonara. Aguirre se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el piso. «Eso es suficiente». «No, no lo es», insistió Lupita, sacando una última fotografía de su carpeta. Era una imagen en blanco y negro de un adolescente dormido sobre un pupitre, su uniforme tan arrugado como el de Miguel. En el reverso, una fecha y un nombre. Ramón Aguirre, 1994. El silencio que siguió fue denso, cargado de memorias no dichas y verdades incómodas. Desde el patio llegaba el eco distante de risas y gritos de estudiantes, ajenos al drama que se desarrollaba en la oficina del director. «¿De dónde sacó eso?», preguntó finalmente Aguirre, su voz apenas un susurro. «Del archivo escolar. La guardó el profesor Martínez, junto con una nota sobre el programa especial que creó para estudiantes trabajadores».
El mismo programa que usted eliminó cuando asumió la dirección. Aguirre se dejó caer pesadamente en su silla, súbitamente envejecido. Sus dedos trazaron inconscientemente una cicatriz antigua en su propia palma, un recuerdo permanente de sus días en la línea de ensamblaje. El profesor Martínez, murmuró más para sí mismo que para Lupita. Él fue el único que... Un golpe en la puerta lo interrumpió. Era Ana María, la amiga de Miguel, sosteniendo una hoja de papel arrugada. «Perdón, director», dijo, su voz temblorosa pero determinada. «Pero tiene que ver esto. Es una petición. La firmaron todos los estudiantes de segundo año. Es sobre Miguel y sobre todos nosotros». La oscuridad comenzaba a ceder cuando Rosa Hernández cruzó el puente internacional, sus pasos mezclándose con los de cientos de otros trabajadores que formaban una procesión silenciosa hacia El Paso. Era su tercer día consecutivo sin ver a Miguel y a su madre, atrapada del lado americano por un problema con su permiso de trabajo. Sus manos, agrietadas por el frío de la madrugada, se aferraban a la bolsa donde guardaba los documentos y una foto arrugada de su familia. «¡Siguiente!», gritó el oficial de migración, su voz cortando el aire gélido de la mañana. Rosa avanzó, el corazón martilleando contra su pecho como cada vez que enfrentaba este momento. Presentó sus papeles con manos temblorosas, rezando en silencio para que todo estuviera en orden. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Miguel terminaba su turno en la maquiladora Ensambles del Norte. El reloj marcaba las 3:15 a.m. y el zumbido incesante de las máquinas había dejado un eco persistente en sus oídos. Se quitó los guantes de trabajo, revelando las nuevas ampollas que se sumaban a la colección de cicatrices en sus manos. Chamaco», lo llamó don Pedro, el supervisor del turno nocturno. «Tu jefe llamó. Dice que necesita gente para el turno del sábado. Pagan doble». Miguel asintió mecánicamente mientras guardaba sus herramientas. El sábado era el único día que podía dormir más de 4 horas, pero el medicamento de su abuela no se pagaría solo. «Gracias, don Pedro. Aquí estaré». El camino a casa era un laberinto de calles sin pavimentar y perros callejeros. Miguel caminaba rápido, consciente de que cada minuto era precioso. En 3 horas debía estar en la escuela, y antes necesitaba asegurarse de que su abuela tomara sus medicinas del amanecer. «¿Papá? ¿Eres tú, papá?». La voz confundida de su abuela lo recibió apenas abrió la puerta. Doña Carmen estaba sentada en su mecedora, sus ojos nublados por el Alzheimer, fijos en un punto indefinido de la pared. «No, abuelita, soy yo, Miguel», respondió con suavidad, mientras sacaba los medicamentos del cajón de la cocina. Era una rutina que conocía de memoria. Primero las pastillas blancas para la presión, luego las rosadas para la memoria, y finalmente la pequeña píldora azul que costaba casi la mitad de su salario semanal. «Miguel», parpadeó ella, momentáneamente lúcida. «Ya regresó tu madre». «Pronto, abuelita, muy pronto». En el otro extremo de la ciudad, Lupita Ramírez estacionaba su destartalado Volkswagen frente a la oficina de servicios sociales. Había pasado la noche revisando expedientes, conectando puntos, descubriendo que el caso de Miguel era solo la punta de un iceberg de necesidad y desesperación. «Buenos días, licenciada», la saludó María Elena, una de sus estudiantes, que limpiaba los pisos del edificio antes de ir a la escuela. Lupita se detuvo en seco, reconociendo en las manos de la niña las mismas marcas que había visto en Miguel. «María Elena, ¿desde cuándo trabajas aquí?». La niña bajó la mirada, el trapeador moviéndose nerviosamente entre sus manos. «Desde que papá se fue al otro lado. Dice que mandará dinero cuando llegue a Chicago, pero...». El sonido de un mensaje interrumpió la conversación. Era Ana María, la amiga de Miguel. «Señorita Lupita, necesito hablar con usted. Es sobre la petición. Los estudiantes del turno matutino también quieren firmar». En su oficina de la secundaria Benito Juárez, el director Aguirre contemplaba la fotografía que Lupita había dejado sobre su escritorio. Su yo adolescente, dormido sobre un pupitre similar al de Miguel, parecía mirarlo a través de los años con una acusación silenciosa. Abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo una caja de metal oxidada.
Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta amarillenta por el tiempo. La caligrafía elegante del profesor Martínez parecía tan clara como el día que la recibió. Querido Ramón, algunos verán tu cansancio como una falta de respeto al sistema educativo. Yo veo en tus ojos agotados la determinación de un guerrero que se niega a rendirse. Algún día, cuando estés del otro lado del escritorio, recuerda este momento. Recuerda que a veces los que parecen más dormidos son los que están más despiertos en la lucha por sus sueños. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Sofía Rendón, la maestra de matemáticas. «Director», su voz temblaba. «Tiene que ver esto. Miguel no vino a clase hoy, pero su abuela está en la entrada de la escuela, completamente desorientada, preguntando por su hijo». La noche caía sobre Ciudad Juárez cuando Lupita estacionó frente a la casa de los Hernández. El vecindario era un laberinto de calles sin nombre oficial, donde las direcciones se medían en referencias. Después del árbol de mezquite, junto al muro pintado de azul, donde ladra el perro negro. Doña Carmen había pasado el día en la enfermería de la escuela, después de que el director Aguirre, en un gesto que sorprendió a todos, insistiera en que era más seguro mantenerla allí hasta localizar a Miguel. Ahora Lupita venía a entender por qué un estudiante modelo había faltado a clases por primera vez en el año. El interior de la casa era un testimonio de dignidad en medio de la pobreza. Las paredes de bloc estaban inmaculadamente limpias, aunque sin pintar. Sobre una mesa desvencijada, libros de texto compartían espacio con frascos de medicamentos. Un ventilador oxidado luchaba contra el calor persistente de octubre. «Miguel», llamó Lupita, empujando suavemente la puerta entreabierta. «Soy Lupita, la trabajadora social». Lo encontró en la cocina, inclinado sobre un cuaderno, luchando por mantener los ojos abiertos mientras intentaba resolver ecuaciones matemáticas. Una olla burbujeaba en la estufa destartalada. «Señorita Lupita», se sobresaltó, cerrando instintivamente el cuaderno. «Yo iba a ir mañana a la escuela. Es que...» «Miguel», interrumpió ella suavemente, señalando la quemadura fresca en su antebrazo. «¿Qué pasó?» Las palabras salieron como un torrente contenido por demasiado tiempo. La máquina soldadora que se había descompuesto en la maquiladora. Las horas extra no programadas. El supervisor que había amenazado con despedirlo si no se quedaba a terminar el pedido urgente. La abuela que se había escapado de casa durante su ausencia, terminando desorientada en la escuela. «No podía dejar el trabajo», susurró, las lágrimas contenidas haciendo brillar sus ojos. Las medicinas de la abuela, el recibo de la luz y mamá. Un ruido los interrumpió. Doña Carmen, que había estado dormitando en su habitación, apareció en la puerta de la cocina. «Roberto, ¿ya volviste del otro lado?», preguntó, confundiendo una vez más a Miguel con su padre ausente. «No, abuelita», respondió Miguel con una paciencia infinita. «Soy yo, Miguel. Venga, la sopa ya está lista». Lupita observó en silencio mientras Miguel ayudaba a su abuela a sentarse. Le servía la sopa y le administraba los medicamentos nocturnos con una precisión que hablaba de meses de práctica. Era una coreografía de amor y responsabilidad que ningún niño de 14 años debería tener que aprender. «¿Sabes?», dijo doña Carmen repentinamente, con una claridad que sorprendió a ambos. «Miguel se parece tanto a su padre a esa edad, siempre tan responsable, tan serio». Pero Roberto no pudo con la presión. Un día cruzó el puente y nunca volvió. Miguel se tensó, sus manos apretando el borde de la mesa. Era una historia que conocía, pero que nunca había escuchado de labios de su abuela en un momento de lucidez. «Pero tú eres diferente, mijito», continuó ella, sus ojos momentáneamente libres de la niebla del Alzheimer. «Tú tienes la fuerza de tu madre». El momento de claridad pasó tan rápido como había llegado. Doña Carmen volvió a perderse en sus memorias confusas, llamando a personas que ya no estaban. Lupita sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. La escena frente a ella era la evidencia que necesitaba. Un adolescente haciendo el trabajo de 3 adultos, sosteniendo un hogar con sus manos lastimadas por el trabajo industrial. Un mensaje iluminó su pantalla. Era el director Aguirre.
Necesito verla mañana temprano. Encontré algo en los archivos antiguos, algo sobre el programa del profesor Martínez. Mientras tanto, en el puente internacional, Rosa Hernández finalmente recibía el sello en su permiso de trabajo renovado. Miró su reloj, 11:45 p.m. Si se apuraba, podría llegar a casa antes de que Miguel tuviera que salir para su turno en la maquiladora. Lo que ninguno sabía era que en ese preciso momento, en la sala de juntas de ensambles del norte, se estaba tomando una decisión que cambiaría sus vidas. La línea de producción donde trabajaba Miguel sería cerrada al día siguiente. La sala de juntas de la secundaria Benito Juárez nunca había parecido tan pequeña. Era viernes por la mañana y el consejo escolar se había reunido de emergencia para discutir lo que la maestra Rendón llamaba la crisis del sueño. Las ventanas empañadas por el frío de la mañana dejaban entrever el patio, donde grupos de estudiantes se congregaban en pequeños círculos, murmurando sobre la reunión. 73, anunció Lupita, colocando una pila de expedientes sobre la mesa. 73 estudiantes trabajando en maquiladoras, talleres mecánicos y obras de construcción. Todos menores de edad, todos exhaustos, todos luchando por mantener sus familias a flote. El director Aguirre, sentado a la cabecera de la mesa, mantenía la vista fija en un punto indefinido de la pared. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche sin dormir, perdido entre memorias y documentos antiguos. Y eso no es todo, continuó Lupita. Anoche, Ensambles del Norte cerró una línea completa de producción. 15 de nuestros estudiantes, incluyendo a Miguel, perdieron su fuente de ingreso. Un murmullo recorrió la sala. La maestra García, de español, levantó la mano tímidamente. Esta mañana, dijo, Miguel vino a mi clase. Por primera vez en meses estaba completamente despierto, pero sus ojos estaban muertos de preocupación. La puerta se abrió de golpe. Era Ana María, seguida por un grupo de estudiantes que nadie había convocado. Sus rostros mostraban una determinación que hizo que incluso el director Aguirre se enderezara en su silla. Perdón por la interrupción, comenzó Ana María, su voz temblando ligeramente, pero esto no puede esperar. No es solo la petición que les mencionamos, es algo más. Uno a uno los estudiantes comenzaron a compartir sus historias. María Elena habló de sus madrugadas limpiando oficinas. Jorge describió sus noches en el taller mecánico. Francisco reveló las cicatrices que las cajas de la bodega habían dejado en sus brazos. No somos casos aislados, declaró Ana María. Somos sus estudiantes. Los que se duermen en clase son los mismos que se desvelan trabajando. Los que llegan tarde son los que cruzan la ciudad en la madrugada para ganar lo suficiente para el almuerzo de sus hermanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La maestra Rendón se quitó los lentes para limpiarse las lágrimas. El profesor Ramírez, de Historia, que siempre había sido el más estricto con la puntualidad, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. De pronto, un golpe en la mesa sobresaltó a todos. Era Rosa, la madre de Miguel, que acababa de entrar, su uniforme de la maquiladora todavía puesto, el cansancio de 3 días atrapada en el paso, marcado en cada línea de su rostro. Mi hijo, dijo, su voz quebrada pero firme. Mi hijo no es un delincuente por querer ayudar a su familia, no es un mal estudiante por estar agotado. Es un niño que tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto porque su padre decidió que era más fácil huir que luchar. El director Aguirre se levantó lentamente, sus manos apoyadas en la mesa para ocultar su temblor. Por un momento, todos pudieron ver en él al adolescente de la foto antigua, el que también se dormía en clase después de noches de trabajo interminable. Señora Hernández, comenzó, pero fue interrumpido por un alboroto en el pasillo. La puerta se abrió nuevamente. Era Miguel, sosteniendo a su abuela que en un momento de lucidez había insistido en venir. Detrás de ellos, una fila de padres y estudiantes se extendía por el corredor. Familias enteras que habían llegado para contar sus historias, para romper el silencio, para derribar los muros de vergüenza y miedo que habían construido durante años. Director, dijo doña Carmen, su voz clara como no la habían escuchado en meses, ¿sabe por qué los niños se duermen en clase?
Sin esperar respuesta, continuó. Porque están más despiertos que todos nosotros, porque mientras nosotros dormimos, ellos construyen el futuro peso a peso, noche a noche. En ese momento, Lupita recibió un mensaje que cambiaría el curso de todo. El profesor Martínez, ahora jubilado, estaba en la entrada de la escuela. Había escuchado sobre la situación y había traído consigo algo que había guardado durante 30 años. El manual original del programa para estudiantes trabajadores, escrito con su puño y letra, con una dedicatoria especial para Ramón Aguirre. El profesor Martínez entró en la sala de juntas con la dignidad silenciosa de quien ha dedicado toda una vida a la educación. A sus 78 años, su paso era lento pero firme, y sus ojos brillaban con la misma intensidad que Aguirre recordaba de sus días de estudiante. En sus manos sostenía un cuaderno desgastado, encuadernado en cuero marrón. «Buenos días», saludó, su voz suave pero clara. «Perdonen la intromisión, pero hay historias que necesitan ser contadas completas». El director Aguirre se había quedado paralizado, como si estuviera viendo un fantasma. En cierto modo, lo era. El fantasma de su propio pasado, materializado en la figura de quien había sido más que un maestro para él. «Profesor», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Ramón», interrumpió Martínez, «¿recuerdas lo que te dije la noche que te encontré dormido en el taller de carpintería?» La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de tensión en la sala. Los estudiantes, los maestros, los padres, todos contenían la respiración. Dijo, Aguirre tuvo que aclararse la garganta. Dijo que algunos duermen para que otros puedan soñar. No, corrigió suavemente Martínez, abriendo el cuaderno. Dije que algunos parecen dormir, pero están más despiertos que nunca, cargando los sueños de toda una familia sobre sus hombros. Con manos temblorosas, extrajo una fotografía del cuaderno. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de estudiantes trabajando en un taller improvisado dentro de la escuela. En el centro, un joven Ramón Aguirre enseñaba matemáticas a otros estudiantes trabajadores. Este programa, continuó Martínez, no era solo sobre mantener a los estudiantes despiertos en clase, era sobre mantener viva la esperanza. ¿Recuerdas quién tomó esta foto, Ramón? Aguirre asintió, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Su hija, Elena. Sí, Elena, quien ahora es doctora en Chicago gracias a que entendimos que la educación debe adaptarse a la realidad de nuestros estudiantes, no al revés. Miguel, que había permanecido en silencio junto a su abuela, dio un paso adelante. «Director, ¿que usted también trabajaba mientras estudiaba?» El silencio que siguió fue denso, cargado de 3 décadas de secretos y culpa. «Trabajaba en la maquiladora Anderson», respondió finalmente Aguirre, su voz apenas un susurro. «En el turno de noche, igual que tú. Mi padre, él también cruzó el puente un día y nunca volvió». Doña Carmen, en otro momento de lucidez, tomó la mano de su nieto, como el padre de Miguel. «Sí», continuó Aguirre, ahora mirando directamente a Miguel, «y cada mañana me dormía en clase hasta que el profesor Martínez creó un programa especial, clases vespertinas para quienes trabajábamos de noche, tutoría entre pares, un espacio en la biblioteca para dormir durante los descansos». «¿Y por qué lo eliminó cuando se convirtió en director?», preguntó Ana María, su voz mezclando curiosidad y reproche. Aguirre se dejó caer pesadamente en su silla. «Porque me convencí de que la única forma de ayudar a los estudiantes era empujarlos hacia la excelencia académica tradicional. Porque olvidaste que la verdadera excelencia está en no dejar a nadie atrás», completó Martínez, colocando el cuaderno sobre la mesa. «Este es el manual original del programa. Lo guardé todos estos años esperando el momento en que fuera necesario nuevamente». Lupita se acercó al cuaderno y comenzó a hojearlo. Dentro había planes detallados, horarios flexibles, estrategias de apoyo psicológico, incluso un sistema de microcréditos para familias en crisis. «Esto es más que un programa académico», murmuró, sus ojos brillando con entendimiento. «Es un puente entre dos mundos». «Entre el día y la noche», asintió Martínez.
entre la necesidad y la oportunidad, entre lo que somos y lo que podemos ser. De pronto, un sollozo rompió el silencio. Era el director Aguirre, su rostro enterrado entre sus manos. Décadas de rigidez institucional se desmoronaban frente a todos, revelando al adolescente trabajador que nunca había dejado de ser. «Lo siento», dijo entre lágrimas. «Lo siento tanto». Miguel se acercó lentamente al escritorio del director. Con la misma gentileza con que cuidaba a su abuela, colocó una mano sobre el hombro de Aguirre. «No es tarde», dijo simplemente. «Nunca es tarde para despertar». Un mes después, la secundaria Benito Juárez era un lugar irreconocible. El antiguo salón de música, abandonado durante años, se había transformado en una sala de descanso con camillas donadas por el hospital local. La biblioteca permanecía abierta hasta las 10 de la noche, iluminada por lámparas de escritorio que los propios estudiantes habían reparado en el nuevo taller de electricidad. «¿Ves esa sonrisa?», susurró Lupita a la maestra Rendón, señalando a Miguel, quien explicaba ecuaciones a un grupo de estudiantes en una de las mesas de estudio. «Es la sonrisa de alguien que por fin puede respirar». El programa Educación sin Fronteras había comenzado como una idea desesperada y se había convertido en una revolución silenciosa. El director Aguirre, transformado por el peso de su propia historia revelada, había movilizado recursos que nadie sabía que existían. «Las empresas tienen una responsabilidad social», había declarado en la reunión con los gerentes de las maquiladoras locales. «Si van a emplear a nuestros estudiantes, al menos hagámoslo legal, seguro y compatible con su educación». El resultado fue un convenio histórico: horarios adaptados, seguro médico para estudiantes trabajadores y un fondo de becas alimentado por las propias empresas. La maquiladora que había despedido a Miguel ahora lo había recontratado, esta vez con un contrato legal y en el turno vespertino. En el patio, doña Carmen tejía bajo la sombra de un mezquite recién plantado. El programa había expandido sus servicios para incluir un centro de día para adultos mayores, donde los abuelos como ella podían pasar las horas seguras mientras sus familias trabajaban o estudiaban. Sus momentos de lucidez eran ahora más frecuentes, como si la tranquilidad hubiera despejado algo de la niebla en su mente. «¿Sabes qué es lo más bonito?», le decía a quien quisiera escuchar, «que mi nieto ya no tiene que elegir entre ser un buen estudiante y ser un buen nieto». Rosa Hernández también había encontrado su lugar en la transformación. Ahora coordinaba el banco de tiempo comunitario, donde padres y vecinos intercambiaban servicios. 1 hora de plomería por 1 hora de cuidado infantil, clases de inglés por reparaciones eléctricas. «Es como construir puentes invisibles», explicaba a las otras madres. «Puentes entre necesidades y habilidades, entre problemas y soluciones». El profesor Martínez visitaba la escuela regularmente, sus ojos brillando con orgullo cada vez que veía su viejo programa no solo resucitado, sino mejorado. Una tarde, mientras observaba una clase de tutoría entre pares, notó algo extraordinario. El director Aguirre estaba dormido en una de las camillas de la sala de descanso. «Dejémoslo dormir», susurró Ana María, cubriendo a Aguirre con una manta. «Ha estado aquí desde las 5 de la mañana». La transformación más profunda, sin embargo, no estaba en los programas o las instalaciones, sino en la manera en que la comunidad se veía a sí misma. Los estudiantes que antes ocultaban sus trabajos, ahora compartían abiertamente sus experiencias, convirtiéndose en mentores de otros que enfrentaban situaciones similares. «No es solo una escuela», reflexionó Lupita una tarde, mientras observaba a un grupo de estudiantes y padres pintando un mural en la entrada. «Es un ecosistema de apoyo mutuo». El mural, diseñado por Miguel y sus compañeros, mostraba una serie de manos entrelazadas formando un puente sobre el río Bravo. Algunas manos tenían callos y cicatrices de trabajo, otras sostenían libros, otras tejían, otras construían. Todas juntas creaban algo más grande que la suma de sus partes. En su oficina, ahora raramente usada, el director Aguirre había enmarcado 2 fotografías: la antigua imagen de él dormido en clase y una reciente de Miguel enseñando matemáticas. Entre ambas, una frase escrita por el profesor Martínez 30 años atrás:
La educación verdadera no despierta a los que duermen, despierta a los que creen estar despiertos. El día que inauguraron oficialmente el programa ampliado, con autoridades educativas de todo el estado presentes, nadie esperaba el anuncio que cambiaría todo. La Secretaría de Educación había seleccionado a la secundaria Benito Juárez como modelo piloto para una reforma educativa nacional. Pero, advirtió el director Aguirre al comité evaluador, solo si prometen una cosa, que nunca olvidaremos por qué empezó todo esto. Por un estudiante que se dormía en clase y una comunidad que por fin despertó. 6 meses después de aquel día en que Miguel se quedó dormido en clase por última vez, el auditorio de la secundaria Benito Juárez vibraba con una energía diferente. Las sillas, normalmente ordenadas en filas rígidas, formaban un círculo grande, simbolizando la nueva filosofía de la escuela. Nadie arriba, nadie abajo, todos parte del mismo ciclo de apoyo y crecimiento. Cuando me pidieron que hablara hoy, comenzó Miguel, su voz firme ante el micrófono, pensé en todas las veces que intenté hablar y el sueño me ganaba la batalla. Una risa suave recorrió el auditorio. Pero ahora estoy despierto, más despierto que nunca, y no solo yo, sino toda nuestra comunidad. En la primera fila, doña Carmen tejía mientras escuchaba a su nieto. Sus dedos, guiados por una memoria que el Alzheimer no había podido borrar, entrelazaban hilos de colores formando un patrón que parecía contar su propia historia. A su lado, otras abuelas del programa de día hacían lo mismo, creando una sinfonía silenciosa de agujas y lana. Este suéter, continuó Miguel, señalando el que llevaba puesto, lo tejió mi abuela en el taller de tejido que ahora tenemos en la escuela. Cada puntada representa una historia, cada color un sueño que ya no tenemos que postergar. Rosa, sentada junto a su madre, apretaba en su mano el nuevo permiso de trabajo que le permitía un horario compatible con la vida familiar. Ya no tenía que elegir entre estar presente para su hijo o poder mantenerlo. El director Aguirre, quien había insistido en sentarse entre los estudiantes y no en el estrado, escuchaba con los ojos húmedos. Su corbata, normalmente impecable, estaba ligeramente torcida después de ayudar a descargar cajas de materiales para el nuevo laboratorio de ciencias. Hace 6 meses, prosiguió Miguel, creíamos que el problema era que algunos estudiantes no podíamos mantenernos despiertos en clase. Ahora sabemos que el verdadero problema era que la educación estaba dormida, ajena a nuestra realidad. Ana María, ahora presidenta del Consejo Estudiantil, proyectó una serie de fotografías en la pantalla detrás de Miguel. Imágenes del antes y el después, salones vacíos transformados en espacios de encuentro, estudiantes dormidos en pupitres convertidos en tutores activos, rostros cansados que ahora brillaban con determinación. El programa Educación sin Fronteras no solo nos dio un espacio para estudiar según nuestros horarios, explicó Miguel, nos dio algo más importante, nos devolvió la dignidad. Ya no somos estudiantes que se esconden para trabajar, ni trabajadores que se avergüenzan por estudiar. Somos ambos y estamos orgullosos de serlo. Lupita, desde su lugar junto a la puerta, observaba todo mientras sostenía una carta que había llegado esa mañana. Era de la Secretaría de Educación, confirmando la expansión del programa a otras 10 escuelas del estado. Pero la verdadera transformación, continuó Miguel, está en los puentes que hemos construido, entre el día y la noche, entre el trabajo y el estudio, entre los que enseñan y los que aprenden. Y sobre todo el puente más importante, el que conecta a quienes fuimos con quienes queremos ser. En ese momento, el profesor Martínez, que había estado discretamente sentado al fondo, se levantó con ayuda de su bastón. En sus manos sostenía una caja pequeña. Miguel llamó con voz suave pero clara. «Ven aquí, hijo». El anciano profesor extrajo de la caja un objeto que hizo que el director Aguirre se llevara la mano al pecho. Era la vieja campana de cobre que, 30 años atrás, usaban para despertar a los estudiantes que se quedaban dormidos. «Esta campana», dijo Martínez, «ya no la necesitamos para despertar a nadie. Ahora será nuestro símbolo de que la comunidad entera está despierta y vigilante, cuidando los sueños de todos». Miguel tomó la campana con manos temblorosas y en un gesto espontáneo
La hizo sonar. El sonido cristalino llenó el auditorio, mezclándose con las lágrimas y sonrisas de los presentes. Doña Carmen, en uno de sus momentos más lúcidos, dejó su tejido y se puso de pie. ¿Saben por qué esta escuela es diferente ahora?, preguntó, su voz clara y fuerte. Porque por fin entendimos que algunos necesitan dormir para que otros puedan soñar, pero todos necesitamos estar despiertos para hacer esos sueños realidad. El sol de la tarde entraba por las ventanas del auditorio, dibujando patrones de luz y sombra que parecían danzar al ritmo de las palabras. En la pared, el mural de las manos entrelazadas brillaba con colores más vivos que nunca, como si cada historia contada ese día hubiera añadido una nueva capa de significado a su mensaje. Y así, en una escuela que había aprendido a mantenerse despierta sin dejar de soñar, la historia del niño que se dormía en clase se convirtió en el despertar de toda una comunidad.